Muy buenas noches, amigos del Crítico Político. Les saluda su amigo Rodrigo Alcubilla y los invito a que me sigan en mis redes sociales y en la página web que está por acá arriba, videnmex.blogspot.com. Pues ya estalló, empezó a estallar la bomba. El exdirector de la petrolera mexicana Pemex es imputado por corrupción. Se dijeron muchas cosas en torno a lo que sucedió el día de hoy en torno a la figura de Emilio Lozoya. Sin embargo, a mí me llamó mucho más la atención cuál es la responsabilidad que pudiera tener sobre los hechos por los que se le acusan, y el día de hoy pues tocó el turno a la parte de la adquisición de la planta de agronitrogenados. Nos encontramos este artículo de los amigos de Infobae y pues me gustaría que platicáramos el día de hoy un poquito de su contenido. Dice más o menos: la justicia mexicana imputó este martes a Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, por actos de corrupción ligados a la compra de una planta de fertilizantes, dijeron las autoridades judiciales en el inicio de un juicio que amenaza con salpicar al expresidente Enrique Peña Nieto. Lozoya, quien estuvo a cargo de Pemex de 2012 a 2016 y fue extraditado desde España a mediados de julio, se declaró no culpable de recibir dinero para la adquisición irregular de una planta de fertilizantes de la firma Altos Hornos de México, calificada como chatarra. Ya habíamos visto que el estado en que se adquirió la planta pues estaba pues en una situación bastante deteriorada y pues que la pagaron como si estuviera casi nueva. Bien, agradece que se le informe de que se le acusa y aquí empieza lo interesante. Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se aclare mi situación jurídica. Y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan. La audiencia se realizó a través de videoconferencia, ya que el imputado se encuentra internado en un hospital privado de la Ciudad de México por presentar dolores de esófago por el síndrome de Barrett y anemia grado 3. Según la acusación formulada por la Fiscalía, mientras Lozoya fue mandamás de Pemex, la petrolera adquirió a fines de 2013 la planta de fertilizantes agronitrogenados y otras plantas subsidiarias de Altos Hornos de México en $275 millones. La fábrica llevaba casi 2 décadas, 20 años, sin funcionar y había sido calificada por ingenieros de Pemex como chatarra. La Auditoría Superior de la Federación, el organismo de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados, concluyó en 2019 que la compra de estas instalaciones se formalizó con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación. Lozoya había pactado con Altos Hornos contratos con la petrolera a cambio de jugosos pagos que se habrían concretado entre junio y noviembre de 2012 por unos $3 millones, dijo la Fiscalía. Por el mismo caso fue detenido el año pasado, también en España, Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México. El ejecutivo ha negado las acusaciones. A ver, vamos por partes. Recordamos palabras más, palabras menos, como Emilio Lozoya se expresa, publica en Twitter que tenía suficiente tiempo y dinero para rompernos la madre. Entonces, si lo dijo fue porque lo tenía, recordando que Emilio Lozoya es un tanto cuanto fanfarrón. Ya recordamos esa entrevista que dio a Carlos Loret de Mola, donde empezó a decir una sarta de mentiras. Y es más, vamos a compartir un fragmento de la entrevista. Esto es para que escuchemos cómo Emilio Lozoya pues ha resultado pues ser prepotente, incluso ser un poco burlón. O sea, no inventen la forma. Este video lo encuentran en la página de Facebook de El Crítico Político y se llama No te pierdas la película completa, Las mentiras de Lozoya con Loret. Bien, vamos a escuchar qué tiene que decir el exdirector de Pemex.
está? Tantita paciencia. Carlos, esta es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500,000 empleos de aquí a final de sexenio hacia 2018 y más de 2.5 millones de empleos hacia el 2025. Los empleos nunca se generaron, chavo, lo siento mucho. Es decir, esta es una reforma que los mexicanos van a sentir en sus hogares, va a tener un impacto en la economía familiar a través de menores precios en la electricidad, en las tarifas de luz y por supuesto en los precios del gas. ¿Cuándo bajaron los precios? Al contrario, los precios incrementaron. Esto es muy importante y lo más relevante, Carlos, yo creo, es para los mexicanos que Pemex seguirá siendo una empresa 100% de los mexicanos, es decir, una empresa 100% del Estado, a lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Y por tantito la terminan entregando a los gringos en el TEMEC. Y en cuanto a este tipo de comentarios, pues yo estoy muy seguro que las fuerzas políticas van a dialogar de una forma constructiva, con datos y sin dogmas, los elementos más valiosos de esta reforma y posiblemente, ¿por qué no?, la enriquezcan. Si ya habían sido sobornados. ¿Cómo se va a mover los precios en el tiempo? Pues son... Esta parte está interesante porque habla de cómo se van a mover los precios, cómo va supuestamente a bajar. Observen que nunca da una cifra e incluso dice datos porcentuales. Perdón, pero es una forma muy diplomática de burlarse de nosotros. Escuchemos cómo lo mencionó en el noticiario de Loret. Son precios de mercado. Por lo tanto, yo te diría que hacia finales del próximo año, las familias mexicanas sí van a tener, en el caso de que esta reforma se apruebe, menores tarifas de electricidad. A ver, esta entrevista la dio en 2013. Yo les pregunto, en 2014, ¿ustedes tuvieron alguna baja en el precio de su tarifa de gas? Sea gas natural, sea gas estacionario, sea gas de cilindro. ¿Ustedes sintieron en 2014 una reducción del precio? Yo no, al contrario, solo subió y subió. Si acaso se estabilizó, pero nunca, nunca bajó. Esto es muy importante. Y Carlos, pero estamos hablando de 5, 10%, 20%, 50%. Puntos porcentuales, Carlos, pero lo más... O sea, menos de 10. Lo más... ¿Puntos porcentuales? ¿Qué le pasa? Lo más importante es el gas barato al que podemos aspirar como mexicanos se traduce en más empleos. ¡Wow! ¿Empleos? ¿Cuáles empleos? Por ejemplo, en el caso de la industria de los fertilizantes, el gas es la materia prima para producir fertilizantes. Más fertilizantes a precios más baratos se traducen en precio de alimentos más baratos. Con la planta chatarra que acaban de comprar, seguramente, ¿no? ¿Cuánto esperarían que baje el gas? ¿También unos puntos porcentuales? Carlos, el precio del gas, a diferencia del precio del petróleo, son precios regionales. Escúchalo. Y en el precio Norteamérica ronda de alrededor de 3.3 dólares la unidad de gas. ¿Tú sabes cuánto cuesta esto en Asia? Alrededor de 16 dólares la unidad y en Europa alrededor de 12. Es decir, no son 20 o 30 o 50% más baratos. Es una tercera parte del precio, una cuarta parte del precio. Esta oportunidad de tener un México competitivo se la debemos de otorgar a los mexicanos. Y no hubo competencia porque solo se jineteaban los precios entre los empresarios gaseros y también sucedió en el caso de las gasolinas cuando se liberó el precio del combustible en 2017. Ojo con el dato. ¿Qué más, señor Lozoya? Pero insisto en los descuentos, de más o menos cuánto estamos hablando, porque es lo que más me está preguntando la gente a través de Twitter. Pues estamos hablando de puntos porcentuales y yo creo que cualquier persona, si su tarifa de luz baja 1, 2, 3 o 5% o hasta un 10% en los siguientes años, estará muy contenta. ¿Ustedes se pondrían contentos de que les rebajen un 1 o 2%? Estamos hablando que si, por decir, pagan 200 pesos de luz y bajó un 1% o un 2%, quiere decir que el descuento de esos 200 pesos sería algo así como de entre 2 y 4 pesos. ¿A ustedes les dio gusto eso? Creo que no. Es más, no hace un par de semanas se publicó un video donde Gilberto Lozano hizo un papelón
uno de esos papelones que suele hacer, argumentando que estaba defendiendo los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad. Son cobros que no se dieron en esta administración, sino que vienen desde la administración pasada. Así que, ¿cuál competencia? ¿Cómo vamos a quedar contentos con los precios que nada más subían y no veíamos bajar? Porque eso va a tener un impacto en su cartera, va a tener más ingreso disponible. Entonces Pemex va a dejar de mandarle toda esa cantidad de... Ok, en esta tercera parte, chequen cómo incluso Loret se les escapa cínicamente algunas verdades. Aquí les van a hablar sobre, ok, que si Pemex ya no va a recibir cierta cantidad de dinero porque los precios van a bajar, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el gobierno y qué va a pasar con el dinero? Que es, por cierto, lo que le achacan al presidente López Obrador actualmente. Escuchemos. dinero al gobierno. Pero el gobierno va a seguir gastando lo mismo. Exactamente. Peña Nieto nunca redujo el gasto público. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Qué va a pasar con ese boquete? Es una interpretación que se debe dar en otro sentido, Carlos. Porque lo que piensa todo el mundo es pues van a subir los impuestos para compensar. Exactamente, subieron y crearon impuestos. Las finanzas públicas están ahí para construir escuelas, para construir carreteras, para construir hospitales. Sí, como el Paso Express de Cuernavaca, seguramente. Y por lo tanto hay que pensar en finanzas públicas fuertes en este país. Y Petróleos Mexicanos es una empresa de los mexicanos y está para contribuir a las finanzas públicas para que estos proyectos sociales se puedan llevar a cabo. Es decir, hay que generar riqueza para disminuir la pobreza. Ajá. Y si sabían eso, ¿por qué no disminuyeron la pobreza? Me pregunto yo, y seguramente se pregunta usted. Una reforma energética va a generar más riqueza y por lo tanto más impuestos, Carlos. Exactamente, generó más impuestos. ¿Se acuerdan? No se van a crear estos boquetes de los que se está hablando en el mercado. Pues no, porque funcionaban de aprestado. A partir de mayor producción de hidrocarburos, de petróleo y gas, habrá más impuestos y por lo tanto habrá más servicios públicos. Error. Los servicios públicos nunca mejoraron. Esta propuesta fortalece a Pemex y por lo tanto es buena para México. Muy bien, amigas y amigas. Ahora, rapidísimo y ya para ir terminando el comentario del día de hoy, vamos de regreso a la nota de Infobae. ¿Qué dijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi compromiso de la audiencia se realizó. ¿Se acuerdan que dijimos que Lozoya se declaró como no culpable? Pequeño detalle. En fin, no lo veo. Oh. Aquí está. Lozoya, quien estuvo en Pemex de 2002 a 2016, fue extraditado de España y se declaró no culpable de recibir dinero para la adquisición irregular de una planta de fertilizantes de la firma Altos Hornos de México, calificada como chatarra. Yo les pregunto aquí, si el señor es inocente, ¿por qué nos dijo lo que acabábamos de escuchar en 2013, sabiendo que no iba a suceder? Por ejemplo, hablaba de los fertilizantes. Él sabía el estado en el que se estaba adquiriendo la planta, en un estado de chatarra, inservible prácticamente. Entonces, en 2013, en esa entrevista con Lord Montajes, Lozoya sabía que no iba a cumplir, sabía lo que estaba comprando, lo que estaba aprobando. Y si bien es cierto que pudiera no ser
el principal autor material de los hechos sí fue por lo menos cómplice. Entonces, ¿cómo dice que no es culpable de algo que acabamos de escuchar, que lo delata como culpable? En fin, al ratito seguramente va a salir diciendo que cumplía órdenes y efectivamente es muy posible, pero él como director de Pemex tenía el derecho a no firmar los cheques, a no firmar los contratos, a no hacer las negociaciones. Él tenía ese derecho. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Santiago Nieto cuando era se me fue el nombre, pero y trabajaba supervisando los recursos de los partidos y llegó a la conclusión de que sí, hubo dinero sucio en la campaña de Peña Nieto y que sí, los partidos empresarios, perdón, estaban incidiendo con su dinero para la influencia y el financiamiento de ciertas campañas políticas. ¿Qué le pasó a Santiago Nieto? ¿Se acuerdan? Fue despedido. ¿Se acuerdan? ¿Y quién fue uno de los principales impulsores de ese despido? ¿Les digo? El señor Lozoya. Entonces, que no venga a decir aquí que es no culpable de todo esto, que él no sabía, que solo cumplía órdenes. Ese va a ser el meollo del asunto y es la enorme chamba que tiene el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Demostrar de que a pesar de que ciertamente él no es el único autor, sí jugó un papel muy importante. Ahora, tan sabe que es culpable, y con esto ya terminamos el día de hoy. No dijo el abogado de Lozoya hace ya varias semanas o meses que si se iba a juzgar a su cliente, o sea, a Lozoya, exigía que también se llamara a comparecer y a declarar al expresidente Peña Nieto y al entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray? Ese otro comentario, amigas y amigos, delata también a Emilio Lozoya como culpable de estos y otros hechos que todavía faltan mencionar en las audiencias que se van a dar. Vamos a darle seguimiento a este caso y pues vamos a ir viendo también cómo va a evolucionar. Muy bien, amigas y amigos, entonces esto es todo por el día de hoy. Les encargo que compartan el video, que nos regalen su pulgar arriba, que nos regalen también su valioso like, que comenten y que compartan y recompartan este video. Suscríbanse a nuestras redes sociales, visiten nuestra página web. En Facebook nos encuentran como El Crítico Político, donde estamos llegando ya a los 13,200 personas. En Twitter como @cr_político. Échenos la mano en Crítico Político, así solito como nuestro canal oficial. Ahí estamos tratando de cumplir con un requisito de YouTube y como Crítico Político en Instagram. Y no se les olvide también la columna Al Rojo Vivo en Sin Línea MX. En fin, les mando muchos saludos, cuídense mucho. Si no tienen que salir, no salgan. Y por aquí estamos pendientes de lo que va a pasar con este caso. Muchos saludos, comparten y recompartan. Y nos vemos hasta la próxima entrega. ¿Dónde está? Siempre me pierdo. Por aquí está. Ahora sí, hasta la próxima.